un saludo muy cordial al doctor Alejandro Santos, a Annika Ottersted, a la doctora Marcela Prieto, al gobernador, al alcalde. Saludo a la doctora Marta Lucía Ramírez, que en efecto la descripción que ella hizo es absolutamente cierta sobre su cooperación desde una perspectiva crítica que hemos respetado profundamente. Este es el momento y la oportunidad para un diálogo de estas características. Primero, es totalmente pertinente desde su propio nombre, la paz es de todos y para todos, porque, como lo señaló Alejandro Santos, este es el momento en que la discusión ya rebasa La Habana, y me parece que se ha abierto en profundidad una discusión en Colombia. Y esa discusión tiene que estar signada por esa línea que han escogido los organizadores. La paz es de todos y para todos. En segundo lugar, por el papel de la región, también lo señaló Alejandro Santos y no lo voy a repetir. Me parece que este es el escenario apropiado para esta serie de eventos, no es este el único, en el cual vamos a tratar de escuchar y discutir la voz de las regiones, que son realmente la clave para los desarrollos siguientes en la búsqueda de una paz firme, como lo dijo Annika. Y en tercer lugar, ya de manera anecdótica para mí, muy importante y muy simbólico el sitio, porque yo pertenezco a la generación que vio la ruptura de Caldas, en medio de una situación que llegó a ser de orden público. Es que son hechos tan remotos que a la gente se le olvidan. Tuvimos gobernador militar en Caldas, por razón de esta discusión entre Manizales y Pereira. Aquí hay distinguidos miembros de la comunidad manizaleña, luego realmente este es una especie de símbolo de reconciliación, tardío, pero que siempre llega y llega con ánimo, que es el ánimo que nos mueve a todos en estas discusiones. Luego, realmente la utilidad del foro es indiscutible. Pues echando cabeza sobre qué decir y cómo podría uno organizar sus ideas aquí, como lo señaló Alejandro, surgió hace unos pocos días el documento de los gremios que le fue entregado al señor presidente sobre la base de un apoyo general y una serie de reservas que me parece que generan una especie de agenda para esta discusión. Lo que quiero hacer ahora entonces es, basándome particularmente en las reservas expresadas por los gremios, pues hacer una reflexión y también un propósito pedagógico y de información sobre algunas características de lo hasta ahora acordado en La Habana y lo que esperamos que siga. Dijéramos, no confinado a lo dicho por los gremios, pero me parece que es un buen ejercicio retomar el hilo que queda allí, a través de ese documento, para transmitir a ustedes las reflexiones que pienso hacer. Dijéramos, la primera pregunta que se hacen los gremios es ¿por qué negociar? Y la responden diciendo por dos razones. Una, por un cierto carácter humanitario de las conversaciones, que lo que busca es disminuir el dolor y la tragedia, y otra para evitar daños en las vidas, en la integridad de las personas, en la infraestructura, en la economía. Correcto, dijéramos que es una manera acertada de aproximarse, pero en mi opinión insuficiente, porque me parece que esto es mucho más que eso. Yo creo que lo que estamos haciendo en La Habana es mucho, mucho, mucho más que eso. No es solo un tema de suprimir un conflicto o silenciar unos fusiles. Y me parece que se pierde de vista, o por lo menos desde la perspectiva nuestra, que a nuestro juicio el fin del conflicto es realmente una enorme oportunidad para Colombia. Me parece que las fronteras de esto van mucho más allá y que no se mira suficientemente al futuro cuando uno se limita a decir que por razones humanitarias quiere terminar un conflicto. El gobierno no comparte la tesis de las llamadas causas objetivas de la violencia, y no lo comparte ni por razones conceptuales ni siquiera empíricas. Hay zonas extensas de pobreza fuera de Colombia, incluso en Colombia, donde no hace presencia una violencia tan acentuada y tan prolongada como la del conflicto con la guerrilla. Mientras que al contrario, zonas de nueva riqueza, un poco lo definió en alguna ocasión Alfonso López Michelsen, han concentrado el mayor volumen de violencia. Luego, lo que quiero decir desde el punto de vista del concepto, desarrollando esa primera pregunta, ¿por qué negociar?, es que si bien, a nuestro juicio, la vieja teoría de las causas objetivas de la violencia no es correcta,
No es cierto que donde haya pobreza, irremediablemente haya violencia. Lo que sí es cierto es que en las condiciones de los territorios de inequidad y las deficiencias de carácter social se crea un caldo de cultivo que facilita la tarea de los grupos ilegales. Pero fundamentalmente, cuando uno promueve transformaciones en unas conversaciones en La Habana con la guerrilla, no lo hace a la manera de concesión a la guerrilla para discutir las características del futuro de Colombia exclusivamente con un grupo en armas. Lo hace por un elemento central, que es conseguir condiciones de no repetición. Cuando nosotros decimos que hay que hacer una reforma rural integral, lo que estamos buscando es afianzar, al lado de ese trípode clásico, verdad, justicia y reparación, elementos en la sociedad colombiana que contribuyan a la no repetición. Y cuando uno habla de política, de reforma política con las FARC, lo hace desde la perspectiva de la no repetición. Luego, me parece que el ámbito de discusión es mucho más amplio que una simple visión humanitaria, que creo que es correcta, pero es pobre. Pero además, desde el punto de vista ético, nosotros igualmente creemos que hay un enorme imperativo moral para buscar, por la vía del diálogo, la finalización de un conflicto que ha generado una guerra de atrición tan dolorosa para los colombianos. Es un imperativo, no es solo un gesto humanitario, es mucho más que eso. Eso nos ha valido unas críticas. Yo sé que hay líderes muy destacados nacionales que sostienen que la inmoralidad es la que rodea las conversaciones, que las conversaciones mismas contienen un elemento de inmoralidad, porque lo que se trata es de una especie de homenaje a grupos calificados como terroristas. Nosotros creemos lo contrario. Ante la posibilidad, que a nuestro juicio es real y que cada vez es más cercana, de lograr por la vía del diálogo el fin de un conflicto de esta naturaleza, el imperativo moral del gobierno es utilizar esa herramienta a ultranza con el ánimo de lograr superar una situación tan aflictiva. Luego, repito, no es solo una mirada un tanto conmiserativa, es un imperativo ético de un gobierno que encuentra que, existiendo esa posibilidad, lo inmoral sería no utilizar la herramienta del diálogo para lograr una solución más pronta de un conflicto de esta naturaleza. Dicen con razón los gremios que la relación Estado-guerrilla es una relación asimétrica, porque el Estado es poseedor de lo que llamamos en negociaciones el trono moral, y yo comparto absolutamente ese punto de vista, y lo hemos hecho presente así en la mesa de conversaciones de La Habana. El Estado está revestido de la legitimidad propia, además de una larga tradición democrática, de su gestación, de su contorno, de la manera como se comporta, aún con las deficiencias inocultables que tiene nuestro sistema político. Pero tenemos que entender igualmente, aún ocupando el trono moral que le pertenece al Estado, que en el desarrollo de las conversaciones, dijéramos, hay un trato digno, en virtud del cual las partes expresan, proponen y tienen reglas de juego que garantizan su voz a todos. Luego hay una especie de igualdad funcional en la mesa, que no es una especie de derogatoria de la asimetría política que beneficia al Estado desde la perspectiva de su configuración legítima. Entonces me parece que allí también hay que hacer una precisión. No basta con decir yo soy moralmente superior a usted, porque en las conversaciones, y es una especie de mantra que hemos dicho desde hace 3 años cuando comenzamos en La Habana, las conversaciones están revestidas de conceptos de dignidad, de realismo, de eficacia y particularmente dignidad, dignidad para ambas partes. Y en ese sentido hay una equiparación funcional, repito, sin perjuicio de afincar los valores de nuestro sistema político, acentuados a partir del año 91, a través de su Constitución, a los cuales ni hemos renunciado, ni vamos a renunciar, ni están realmente en juego en la mesa de La Habana. Y por eso es correcto también el concepto de los gremios cuando dice que se negocia dentro del Estado de Derecho. Luego dice el documento, dentro del marco de la Constitución, aun cuando corrige luego, bueno, pero puede haber reformas. No, nosotros lo que hemos proclamado, y lo quiero reiterar aquí hoy, es que no hay una sola desviación de lo que pudiéramos llamar los elementos esenciales de la democracia, por ejemplo, referidos a la Carta Democrática Interamericana, o al Estado de Derecho, como prefiere llamarlo el documento de los gremios.
Pero sí quiero subrayar que eso no excluye un proceso de reformas. Yo quiero retomar lo que dije al principio, no es solo silenciar unos fusiles y aquí no pasó nada, no, es una oportunidad de crecimiento democrático para Colombia y de transformaciones profundas. Luego, me parece que el marco constitucional en su esencia es nuestra guía, pero eso no quiere decir que uno tenga que abstenerse de introducir cambios de carácter normativo, jurídico, operacional o incluso de conceptos. El primer punto ya en la perspectiva material que trata el documento es el que se refiere a la reforma rural integral. Como está aquí Álvaro y está el doctor Santiago, yo preferiría no entrar en demasiados detalles y me abstendré de hacer una larga exposición sobre esto porque realmente va a ser, no quiero dilapidar el tiempo de ustedes, es el punto siguiente en la agenda, pero sí es necesario decir algunas cosas. En primer lugar, ¿de qué se trata? De lo que se trata es de un cierre de brecha importante en un sector que se le ha ido quedando a Colombia. Es como el vagón del tren que se ha ido desprendiendo del desarrollo general de Colombia. 11 millones de habitantes urbanos en 10 años han ingresado a la clase media, mientras que el campo en todos sus índices no solo está estancado, sino que se ha deteriorado profundamente. Y si algo faltara, el último censo nos muestra que el diagnóstico que teníamos hace 3 años ha resultado corroborado e incluso peor en ciertas cifras. Luego, este es un problema también de unidad nacional. Este es un problema de recuperación de un sector que se ha ido quedando, tanto en términos de indicadores sociales como de productividad y de efecto macroeconómico sobre Colombia. Lo positivo es, entonces, dijéramos, una recuperación del campo con una característica, con un fundamento político y también de solidaridad social enorme. Hemos dicho 1000 veces, es una necesidad de Colombia, no es un problema con las FARC, es parte incluso de una agenda irrevocable para Colombia mirar al campo después de tantos años de deterioro de la situación allá y reconocer que hay elementos centrales de diagnóstico supremamente preocupantes, por los cuales, repito, voy a pasar ligeramente. Pero, en primer lugar, hay serio problema de acceso de los campesinos a la tierra en determinadas zonas de Colombia. En segundo lugar, hay un problema de necesidad de que ese acceso no se refiera a simples tierras desnudas que luego terminan sacrificando el futuro del campesino que las recibe, sino lo que hemos llamado acceso integral, cubierto de infraestructura, de apoyo, de fomento, de las características que más adelante Álvaro les va a contar. Eso, en cierta forma, tampoco tiene nada de novedoso. Nosotros no estamos diciendo que esto sea extremadamente original y dijéramos es un viejo anhelo, pero es que las cosas hay que hacerlas. No basta con enunciarlas. Pero simultáneamente lo que sí ha pasado es que a ese problema de ausencia de acceso integral en zonas de microfundio supremamente profundo, con serios daños para el tejido social, se suman los temas del narcotráfico y luego también un problema de uso de la tierra que no podemos perder de vista los colombianos. No voy a arriesgar cifras, pero puede haber 28 o 30 millones de hectáreas frente a 5 o 6 dedicadas a la agricultura, con una enorme subutilización en ganadería extensiva o incluso dedicada a otros usos, más bien de cimentación política a través de mafias que se toman el poder en las regiones y que se acentúan en determinados territorios con un efecto nocivo para no solo la vida de las gentes que están allí, sino toda la estructura del Estado, la verdadera utilización de la soberanía. Hay, dijéramos, más territorio que soberanía, frase que no es mía, pero que me parece que es afortunada. Luego, un diagnóstico de esta naturaleza, aún prescindiendo de las FARC, implica que es una tarea pendiente, o como dicen los españoles, una asignatura pendiente para los colombianos. Es algo que tenemos que hacer y con mayor razón ahora, en lo cual aciertan los gremios frente a una situación de escasez profunda de alimentos que le permitirá además una gran oportunidad a Colombia, recuperando el campo y mejorando su productividad, copar, dijéramos, porciones crecientes de mercado en beneficio de la comunidad. Aumento de la productividad que no se refiere solo a la gran empresa agroindustrial, porque aquí están los expertos, pero la experiencia de otros países muestra que también esa economía campesina, familiar, es altamente productiva y que no basta con simplemente darle la espalda a lo que está pasando allí, pero es un tema sobre el cual volveré.
Por otro lado, aquí entro en la fase defensiva, que es la que no me gusta, porque a veces perdemos mucho tiempo en diciendo lo que no estamos haciendo en La Habana. Es como si uno tuviera que siempre diciendo, no, mire, esto no estamos haciendo. ¿No? Pero bueno, como hay allí una serie de interrogantes, pues toca responderlos. En primer lugar, no hay una línea en la reforma rural integral, que fue publicada hace meses, que implique una desviación de ese Estado de Derecho. No hay una sola línea. Y los gremios reafirman el respeto al modelo económico general, al respeto a la propiedad privada, y estamos totalmente de acuerdo. Dijéramos, a mí ya me parece como insuficiente que nos lo vuelvan a decir. Si se ha entregado el documento y hasta ahora nadie ha encontrado una palabra que se desvíe del respeto a ese modelo económico general. Pero bueno, desde la perspectiva de los gremios yo entiendo, pues es una reafirmación en ese sentido. Pero eso exige, dijéramos, precisar un poco más esto. No basta con que un señor que está en La Habana venga a decirlo. Y con ese propósito yo quisiera, brevemente, para no fatigarlos tampoco, porque además sobre esto volverán los presentes más adelante, pues quisiera tomar este informe conjunto. Cuando digo informe conjunto, esta es la voz de ambas partes, o sea, no es la voz del gobierno. Y ustedes encontrarán aquí 2 o 3 temas alrededor de la inquietud planteada por los gremios. En primer lugar, ¿hay espacio para los grandes desarrollos agroindustriales en lo acordado en La Habana? Sí lo hay. El acuerdo no excluye ese tipo de operaciones de gran envergadura. Es más, lo dice con carácter explícito. Incluso lo dice de cara al proceso de apertura económica, de globalización de la economía, dicho por el gobierno y por la guerrilla. Y voy a leer, para que no sea solo pues, un cuento que les he hecho yo aquí. Dice que el objeto principal, claro, es la economía campesina. Dice, lo anterior, sin perjuicio de la necesaria articulación entre esta y otras formas de producción agrícola y pecuaria como condición para garantizar el desarrollo rural. La reforma rural integral, esto es textual, se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado. Entonces, ahí hay un primer punto. No, lo acordado en La Habana no es para matar ni la iniciativa privada, ni la propiedad privada, ni las posibilidades enormes que tiene Colombia en grandes desarrollos agroindustriales con una concepción de recursos mucho más masiva, de extensiones que permitan la productividad de manera más clara. Segundo punto, en torno a la propiedad, es exactamente lo contrario. Uno de los programas es el de formalización de la tierra, del acuerdo. Todos sabemos en esta mesa que alrededor del 48%, bueno, las cifras se pueden discutir, de la propiedad rural en Colombia es informal, no tiene títulos. Hay una situación de precariedad. Y lo que se ha pactado es, al contrario, un proceso de formalización que tiene como propósito regularizar los derechos de propiedad, dice ambas partes, no solo el gobierno. Es exactamente al contrario, o sea que la inquietud de los gremios, como inquietud es válida, pero la respuesta está allí, en los documentos. Es más, dijéramos por esas circunstancias, en el fondo del mal el bien palpita. Los instrumentos para robustecer el fondo de tierras que dota a los campesinos de acceso integral a la tierra se nutren principalmente de tierras que hoy están en manos de ilegales y que tienen que ser política, jurídica y moralmente recuperadas por el Estado. Estamos hablando de todos los fraudes de baldíos, del despojo, del desplazamiento, y particularmente de tierras en manos de narcotraficantes, que el Estado tiene que recuperar. Luego, la coyuntura, dijéramos, es tremendamente afortunada, porque aquí no estamos hablando de la vieja reforma agraria de los años 50 y 60, con expropiaciones o pago en bonos a 20 años sin intereses, no. Estamos hablando de que el principal insumo para el fondo de tierras provendrá de la recuperación de las mismas en zonas estupendas de alta productividad, sin repetir el error de mandar los campesinos a colonizar en las afueras de la frontera agrícola. Luego dijéramos que esa circunstancia desafortunada de Colombia ahora permite que se lleve a cabo la reforma rural integral sin necesidad de afectar la tierra, la propiedad sobre la tierra, y de hecho
ninguno de los instrumentos actuales, algunos de ellos con más de 100 años de duración, fue tocado en La Habana. Cuando se menciona expropiación, se dice con indemnización, rigurosamente siguiendo la letra de las normas vigentes. Cuando se habla de la extinción del dominio, tanto la administrativa como la judicial, lo que se hace es remitir esos procedimientos a la ley vigente de manera expresa. Varias veces el documento habla de acuerdo con las leyes, dicho por una guerrilla. Luego, realmente me parece que allí no hay lugar a ningún tipo de incertidumbre. Luego, pues no hay dónde ponerlo. Bueno. Luego plantea el documento una discusión sobre el tema de los baldíos. Correcta, me parece que esa es una discusión válida. Y acontecimientos relativamente recientes generaron una serie de dudas. Pero ojo, esa es una discusión sobre una ley del año 94 y su interpretación. Si tiene aplicación retrospectiva o no la norma sobre limitación de la negociabilidad de los baldíos. Eso no se toca en el documento de La Habana, no hay una palabra que resuelva y meterse en esa discusión, que es una discusión entre colombianos y entre quienes hacen las leyes y las aplican, pero que no fue modificada en absoluto en La Habana. En La Habana ni se modificaron, repito, los sistemas de expropiación, de extinción del dominio, ni la discusión última sobre baldíos fue tocada en este instrumento. En el terreno de la formalización, que repito es un homenaje a la propiedad privada, lo que se dice es que tiene el propósito de titular progresivamente la totalidad de los predios que ocupan o poseen los campesinos en Colombia, textual, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal. Luego dijéramos que no voy a ahondar tampoco porque puede ser una especie de exceso de la legítima defensa, pero el que lea esto encuentra que realmente no tiene fundamento, ningún temor en torno a ese punto. Y luego viene la discusión sobre zonas de reserva campesina. Las zonas de reserva campesina también vienen del año 94. Esa no es, es una creación antigua de gobiernos anteriores y tampoco fue modificada en La Habana. Han surgido inquietudes. A mí me parece que las inquietudes son válidas. Yo diría que hasta tarjetas amarillas, o si se quiere preocupaciones, de dos características. Unos que piensan que la zona de reserva campesina se convierta como una especie de república independiente. Y otros que piensan que realmente su papel es inocuo, que lo que hay que hacer es una valoración sobre la utilidad de las zonas de reserva campesina. Discusión que es perfecta en una democracia, eso no hay ningún problema. Pero eso no se desprende de La Habana. Lo único que dice el documento, y aquí también lo leo textualmente, es lo siguiente: por tal razón, se estableció que el Gobierno Nacional hará efectivo el apoyo a los planes de desarrollo en las zonas constituidas y las que se constituyan en respuesta a las iniciativas de las comunidades y de las organizaciones agrarias que éstas consideren representativas, ojo, siguiendo lo dispuesto en las normas vigentes, dicho por el Gobierno y por las FARC en este que es un documento conjunto. Bueno, no continúo en este periplo defensivo porque me parece que esto es suficientemente claro y elocuente, pero seguramente más adelante volverán los expertos sobre ese tema. Luego, realmente no hay allí ninguna duda sobre lo pactado. Con razón, los gremios se preguntan por los llamados temas pendientes. En efecto, allá se creó la figura de que nosotros llamamos congelador y la guerrilla llama freezer, cosa que parece un poco curiosa. Y hay unos temas por discutir, sí, es verdad. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Para que seamos conscientes de cuáles son y cuál es el tratamiento de esos temas. Hay dos categorías de asuntos pendientes. Los legítimamente pendientes, que son los que se relacionan con aquellos elementos del acuerdo que ambas partes han decidido resolver después. El ejemplo más claro es el del número de hectáreas del fondo de tierras, que dice XXX, porque ambas partes dijimos, eso lo resolvemos al final, cosa que ocurre en las negociaciones, eso no tiene pues nada de extraordinario. Ese es un pendiente legítimo y sobre él tendremos que volver. Y hay pendientes que a juicio del gobierno están por fuera de la agenda. Por ejemplo, todo el tema de la minería.
subsiste un interrogante sobre el llamado latifundio. Hay unos temas pendientes, es correcto, temas de ordenamiento territorial, que a nuestro juicio están por fuera de la agenda, frente a los cuales dijimos están por fuera de la agenda, y frente a los cuales diremos están por fuera de la agenda. Luego, dijéramos que hay, claro, una visión más ambiciosa de las FARC respecto de lo que debería ser la mesa. Nosotros lo que sostenemos es que las conversaciones, enhorabuena, y ese fue un éxito de la fase secreta, se rigen por una agenda y nosotros rigurosamente nos mantendremos en la agenda. Luego, dijéramos que allí hay, claro, una inquietud. Las FARC siempre han, durante 30 meses, proclamado sus ideas políticas. En parte de eso se trata, sin armas, de eso es lo que queremos, pero eso no corresponde, no entendemos que sea una carga del gobierno entrar en pendientes que estén por fuera de agenda. Y por último, la pregunta obvia, ¿cuánto vale eso? Aquí lo que quiero decirle a ustedes es que hay ya un trabajo muy adelantado, muy detallado. Hace 3 días lo estuvimos viendo de nuevo, en Planeación Nacional, con Hacienda, sobre una valoración posible de lo acordado, naturalmente que faltan algunos acuerdos, sobre las posibles fuentes, la manera de afrontar fiscalmente un acuerdo, o mejor el post-acuerdo, y también, y esto dijéramos contribuye a tranquilizar, cómo la economía crecerá más en un determinado porcentaje frente al cual puede haber aproximaciones que no son exactas, pero que implican que buena parte del costo de la paz lo asume la paz misma. O sea, del cuero salen las correas, de las ventajas para la macroeconomía que surgen de estar en paz en términos de productividad, etcétera, pues hay un, dijéramos, importante aporte para asumir los costos de una operación que necesariamente tendrá que ser de gran envergadura. Termino ahí ese primer problema. Viene una mención, en segundo lugar, al tema de justicia, que dijéramos es el que está puesto sobre el tapete de manera más aguda, un poco como lo dijo Alejandro, en relación con una conversación que acabábamos de tener. Dijéramos, es un tema que ofende, que tiene unas cifras muy profundas y que naturalmente tiene también características de carácter moral y también emocional, y en particular desde la perspectiva de las víctimas. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en justicia? El 23 de septiembre hubo un acuerdo sobre los elementos y las bases esenciales de una nueva jurisdicción especial para la paz. Un acuerdo, eso es indiscutible. Esto se enturbió después por esas vicisitudes que ocurren en las conversaciones. Quizás hubo malos entendidos, yo no voy a regresar a discutir sobre los famosos 75 puntos. Lo que voy a decir es que hay un acuerdo fundamental sobre el tema de justicia, y es un acuerdo que en nuestra opinión, sin acudir a excesiva retórica, tampoco se trata aquí de orar como si uno fuera un vendedor de específicos, ¿no? Con un lenguaje moderado realmente es un acuerdo inédito en discusiones de conflictos de esta naturaleza. ¿Cuáles son las bases de ese acuerdo? En primer lugar, crear la jurisdicción, que está compuesta por salas y un tribunal para la paz, o sea que esta es una solución de carácter jurídico, no es una solución extrajurídica cuando tiene componentes en la sanción de carácter reparador, pero es una solución jurídica. Un procedimiento al cual se someten todos los actores, no solo las FARC, y eso nos parece correcto. Desde la perspectiva del fin del conflicto, sí creemos que todo el que tenga una responsabilidad acude a la jurisdicción especial y obtiene una sentencia a través de procedimientos netamente judiciales, tribunal compuesto mayormente por magistrados colombianos, cuyo objeto, la función de ese tribunal es acabar con la impunidad. Este es el texto del acuerdo, aquí también estoy leyendo, obtener la verdad, reparar a las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de todos los delitos graves cometidos durante el conflicto armado, garantizando la no repetición. Luego viene el tratamiento de la amnistía. En primer lugar, una invocación al Protocolo 2 de Ginebra que dice que al final de un conflicto se concederá la amnistía más ampliamente posible. Eso lo dice el protocolo, que además es norma interna en Colombia. Pero un cambio fundamental, que me parece que, no sé si no hemos sido suficientemente elocuentes, es que de haber partido las FARC de una posición inicial según la cual su condición de rebeldes era sombrilla para todas las vicisitudes y acontecimientos del conflicto,
se ha aceptado por ambas partes que hay determinadas modalidades criminales que no pueden ser cubiertas por la amnistía. Se excluyen de la amnistía determinados delitos, en particular los delitos de carácter internacional y algunos otros delitos graves. Pero además, ¿quién lo hace? Lo hace una ley. Una ley, esto es textual, dictará las características de la conexidad de delitos con el delito político y establecerá las exclusiones. Pero, en todo caso, estoy citando de nuevo, no serán objeto de amnistía o indulto las conductas que correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves, como la toma de rehenes, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego se establece un tabulado de sanciones que van desde las más graves hasta 20 años de pena privativa de la libertad en condiciones ordinarias para quienes no reconozcan responsabilidad, luego un régimen para quienes la reconozcan tardíamente y para quienes asuman la verdad plena, que es la palabra textual que se usa, y el compromiso de reparación en función de las condicionalidades de todo el sistema, sanciones restrictivas de la libertad de 5 a 8 años, donde naturalmente hay inquietudes muy importantes de los colombianos, eso es sin duda clave y hay que hacer un esfuerzo para precisar esto de manera que satisfaga los estándares internacionales y también el interés de las víctimas. Nosotros creemos que este acuerdo, que no se ha logrado en ningún conflicto antes, satisface los estándares nacionales, los estándares internacionales y es una respuesta válida al interés de las víctimas, preservando las posibilidades de conseguir la paz en Colombia. Pero además, y es parte de lo que hemos dicho, respecto de la publicación. Primero hay unos temas que faltan. Por ejemplo, cómo se escogen los magistrados es un tema que falta y es crucial. Francamente a mí me parece que si resolvemos eso pronto, damos un mensaje de tranquilidad, porque desde la perspectiva del gobierno no estamos jugando a que cada parte responsable escoja a sus jueces, a dedo pues, o por cuotas. Estamos hablando de un tribunal verdaderamente autónomo, independiente, de alta categoría moral. Luego, si logramos concretar eso, me parece que se desvanecen muchas de las inquietudes que hoy existen. Falta entonces terminar algunas cosas, pero además no podemos perder de vista que el componente de justicia es solo una parte del tema que llamamos víctimas, que contiene también los elementos de verdad y de reparación. Y lo que queremos es que los colombianos miren integralmente ese punto de víctimas, y no a pedazos. En materia de la verdad, se ha logrado prácticamente resolver el tema de comisión de la verdad, falta también un problema de escogencia de sus miembros. Y en cuanto a la cuestión atinente a la reparación, hemos progresado bastante en la mesa, faltan algunos elementos, pero para satisfacer la inquietud del Comité de Gremios, la posición del gobierno es que todos los responsables tienen que responder, moralmente, pero también materialmente, o sea que es necesaria una reparación material por parte de las FARC. Ese es un punto que por ahora es la posición del gobierno, pero emito esa información que responde a una de las inquietudes que se han planteado aquí. Por lo tanto, lo que queremos es terminar el componente de justicia, el punto de víctimas y darlo a conocer a los colombianos para que haya una discusión profunda. Nosotros no le tememos en absoluto a la discusión. Creemos estar en lo correcto, pero oímos las críticas y nos descubrimos ante ellas, y ese es un elemento republicano esencial en nuestra tarea. Luego lo que aspiramos es a completar el muñeco, como suele decirse, para que lo discutamos. Lo que no queremos es una visión parcial. Es como si en un curso de mecánica, la mecánica automotriz, se le enseña a una persona que el carro tiene acelerador, pero se le olvida decirle que tiene freno. Nosotros lo que queremos es que haya una visión compensada y completa, que comprendan los temas de verdad, justicia, reparación y que de manera integral logremos una discusión entre todos los colombianos sobre el particular.
Viene luego el tema, la pregunta sobre el tema del narcotráfico, que lamentablemente hoy no va a ser asumido aquí como era la idea inicial de los organizadores, por razones de fuerza mayor, y que exige probablemente un seminario completo de esta naturaleza. Lo que sí quiero anticipar es que es el llamado punto cuarto de la agenda narcotráfico. Primero, contiene una afirmación de las FARC sobre la ruptura de cualquier vínculo que haya tenido en función de la rebelión, es su visión, con esta actividad. Y segundo, el compromiso de colaborar con medidas concretas para la superación del problema mundial de las drogas. Luego dijéramos, hay una primera invocación sobre vínculos y sobre cooperación desde las FARC hacia el deseo de los colombianos de superar este problema. Algo que debemos concretar, naturalmente, en los puntos restantes, pero, dijéramos, se parte de la base de un reconocimiento. En su momento, cuando se publicó esto, lo dijimos varias veces, probablemente hay que repetirlo, porque las narrativas en ocasiones se olvidan. O sea que el punto de partida de las FARC es de ruptura y de colaboración. Y en segundo lugar, sobre la erradicación, que hay también unas inquietudes en el documento, pero el gobierno no renunció a la posibilidad de la erradicación por fumigación, no renunció. Lo que dijo es que esa sería la última prioridad, que en la medida en que haya la posibilidad de lograr, o en una primera etapa, erradicación por convenios con las comunidades, voluntaria, o erradicación forzada manual, pero si nada de eso es posible, quedó vigente para el Estado la posibilidad de fumigar, no para las FARC. Las FARC dijeron, sobre este punto no estamos de acuerdo, pero eso no impidió que lográramos un acuerdo sobre el punto de narcotráfico. Luego también quisiera llevar a cabo este mensaje de tranquilidad. En eso no ha habido ningún retroceso, pero además nos parece que una política basada más en trabajo con las comunidades y en la búsqueda de acuerdos para superar el problema de los cultivos ilícitos es una política mucho más racional y puede ser incluso más eficaz. Hay un problema sobre cifras que contiene el documento de los gremios reciente sobre expansión de cultivos, que es tremendamente preocupante, pero que hay que estudiar con cuidado, y lamentablemente el general Naranjo no puede venir hoy, pero habría que convocarlo en otra ocasión, porque cuando uno empieza a profundizar en las cifras va encontrando unos hallazgos bastante interesantes de qué es lo que está pasando. Pero no va a ir más allá sobre el particular. Viene luego el tema de la dejación de armas. Ese es el punto 3 de la agenda, que lo llamamos fin del conflicto, y que es crucial. Es un poco a lo que me refería en la conversación breve que tuve con Alejandro Santos. Esos son temas extraordinariamente serios y mucho más estructurales, porque tienen que ver con la gobernanza territorial, y es un punto en el que el gobierno tiene absoluta claridad de sus límites. En primer lugar, la discusión semántica de supuestas o hipotéticas diferencias entre dejación y entrega es una discusión artificial. No hay duda de que las FARC, para firmar un acuerdo y entrar incluso a utilizar la Jurisdicción Especial para la Paz, tiene que haber hecho dejación total de las armas. Puede haber una discusión sobre el método de lograr esto. En el mundo, en el estado del arte, ha habido distintas opciones. En Irlanda, de Chastelain se fue con las armas y las hundió en el mar, supuestamente. En Nepal hay un container con distintas llaves. Métodos hay, pero el gobierno, no hay ninguna vacilación de parte del gobierno de la necesidad de dejar las armas. Ni tampoco, y este es un punto mucho más importante, es el que voy a decir ahora, para el gobierno el cumplimiento de los elementos del fin del conflicto deben actuar de manera integral y simultánea. ¿Eso qué quiere decir? Que desde la perspectiva del gobierno no hay lugar a una especie de escalonamiento, te doy para que me des, lentamente, como una especie de escalera eslabonada en el tema de dejación de armas. Esa no es la visión del gobierno. La visión del gobierno es que el cumplimiento de los acuerdos actúa de manera integral y simultánea. No hay una especie de te doy estos fusiles y tú me das una ley, y cuando me apruebes esta segunda ley te doy otros fusiles. Esa no es la visión del gobierno. La visión del gobierno es que la dejación de armas, una vez logremos el acuerdo, es incondicional. Se hará, claro, a través de los mecanismos acordados. No ocurrirá en un segundo, es claro, son operaciones complejas. Se hará bajo la vigilancia y el monitoreo, como ya hemos logrado la presencia en la mesa
de Uruguay y la Secretaría General de Naciones Unidas, y se hará con absoluta seriedad, al igual que los temas de cese del fuego. Pero no es la vieja idea que afloraba en el Caguán de yo voy soltando armas en la medida en que usted me cumpla. Esa no es la idea del gobierno, y en eso vamos a empeñarnos de manera muy acentuada, porque nos parece que ese problema tiene efectos sobre la población y sobre la configuración de la gobernanza, repito, de los territorios, cuya delicadeza no escapará a ustedes. Y que haya necesidad de un plazo final, como lo dice el documento, claro, es cierto. Lo que se pactó el 23 de septiembre es que el 23 de marzo terminen las conversaciones y en 60 días comienza la dejación de armas. Pero en la mesa de conversaciones con presencia de militares activos, entre los temas que estamos discutiendo están precisamente los relacionados con el punto final a ese proceso de dejación, que tiene que ser absolutamente nítido y claro. En eso no hay, dijéramos, ninguna discrepancia. Luego vienen unas reflexiones sobre el acto legislativo que está en curso, en discusión en el Congreso, que ha sido objeto de críticas. ¿Qué es lo que busca ese acto legislativo? Fundamentalmente dos cosas. Los valores que ilustran o que iluminan o conducen la discusión del acto legislativo son dos. Uno, celeridad y eficacia en el cumplimiento de los acuerdos. Y segundo, fidelidad a lo acordado, es decir, honrar la palabra empeñada. El primer punto, no nos podemos dar el lujo los colombianos de que tengamos un acuerdo y nos tengamos que someter al trámite ordinario, lento, a veces perezoso, de la aplicación y conversión en realidad de las normas o de la fabricación misma de las normas. La experiencia nos muestra que los primeros 12 meses después del acuerdo son cruciales. Si uno no es capaz de producir efectos rápidamente, corre el riesgo de que se retrotraiga la situación. Y eso es lo que no queremos. Por lo tanto, lo que se le ha pedido al Congreso es una reforma constitucional que facilite el trámite de leyes, que nos permita convertir rápidamente en norma vinculante lo acordado. Es un fast track, es un procedimiento más rápido que nos permita actuar de manera inmediata. Y el segundo punto es el de la fidelidad. Las salvaguardas que tiene el acto legislativo en discusión no buscan engrandecer el poder del gobierno ni generar una especie de dictadura tropical, porque lo que por el contrario buscan es que lo acordado se convierta en realidad y que el Estado, representado por el gobierno en La Habana, sea capaz de convertir con fidelidad a lo acordado en normas aquello que reposa en los textos. A mí me sorprende un poco la discusión cuando se dice, no, pero eso es una cosa ahí dictatorial, porque además le dieron facultades al presidente. Las facultades al presidente están dirigidas, ya lo insinué, fundamentalmente a los desarrollos iniciales que exigen una gran presteza. Es más, yo sostengo que deberíamos tener una institucionalidad ad hoc para el cumplimiento de los acuerdos. Me parece que someternos al lento transcurrir de la burocracia en Colombia es realmente un riesgo. Institucionalidad ad hoc que ha funcionado bien para determinados acontecimientos, terremotos, invierno, inundaciones. Eso ya lo ha hecho Colombia y me parece que deberíamos pensar un poco en eso, pero esta es una opinión mía y no tiene carácter oficial. Lo que sí quiero decir es que cuando se señala, cuando se expone la tesis de que ese acto legislativo es una especie de golpe de Estado en favor de Santos, vaya qué golpe de Estado tan curioso, cuando lo que hemos creado es un control constitucional que no existía previo a las leyes que van a ser expedidas allí. O sea, un golpe de Estado con control constitucional realmente es una verdadera anomalía, ¿no? Me parece que no hay mucho antecedente en eso. Todo lo que se busca, repito, es rapidez y fidelidad a lo pactado. Luego se hace una invocación sobre la refrendación que es correcta. Sí, es que es el propio gobierno en la fase secreta con las FARC los que convinieron una refrendación en una búsqueda de mayor legitimidad de los acuerdos, porque somos conscientes de que las decisiones que hay que tomar son muy difíciles para los colombianos, son cruciales. Pudiéramos haber prescindido de eso. Muchos de los acuerdos en el mundo simplemente se suscriben entre las partes y luego se desarrollan por la vía ordinaria, el Congreso. Aquí se quiso acudir al ciudadano por dos razones. Una, repito, de mayor legitimidad en función de una decisión colectiva de los colombianos sobre su futuro.
Y dos, una consecuencia de la legitimidad, que es también la seguridad jurídica, porque estamos hablando de decisiones sobre las FARC, también de otros actores del conflicto, porque en esto tenemos que obrar con honestidad. Claro, las FARC han cometido todo tipo de atrocidades, pero no son los únicos que han cometido atrocidades. Y una jurisdicción especial de paz para terminar un conflicto debe acometer todo ese fenómeno. Nosotros no podemos ocultar el paramilitarismo, ni tampoco la circunstancia de que agentes del Estado se han desviado de su obligación constitucional. Para brindar seguridad, ese contenido legítimo de la decisión autónoma, libre y completa de los ciudadanos colombianos es un elemento fundamental. Ya voy a terminar simplemente diciendo dos o tres cosas finales. Como lo señaló Alejandro Santos, me parece que ahora ya nuestro problema no es solo el de La Habana, que es de por sí un problema serio, sino el de Colombia. O sea, necesitamos paz en La Habana, pero necesitamos paz en Colombia. Realmente queremos alentar la discusión, pero una discusión racional, con argumentos. La invocación de Alejandro Santos es correcta. Realmente hay un extremo de polarización que es absolutamente inadecuado. Sí tenemos que ser capaces los colombianos de construir sobre el disenso. Es probable que no nos pongamos de acuerdo en todo, pero el paso trascendental, mirando al futuro de Colombia, tenemos que darlo de manera mucho más amplia, mucho más colectiva. Todos tenemos que hacer un esfuerzo de inclusión. Me parece que ese es un elemento central. Y por eso hay unos elementos en que, en mi opinión, y lo digo con todo respeto, el documento de los gremios se queda corto. Por ejemplo, a mí me sorprende la total ausencia del tema político. El punto 2 de la agenda lo hemos llamado nueva apertura política y no hay una palabra sobre la política. ¿Qué política es la que nos espera? Es que tenemos que pensar ya más en el futuro, no limitarnos al problema de la confrontación armada, porque esto lo que dispara es una oportunidad hacia el futuro. Y hay una reflexión supremamente importante. Las FARC no van a cambiar un discurso radical, no se trata de eso. Ellos van a seguir exponiendo sus ideas, sin armas, en paz. Pero lo que vendrá, en mi opinión, es una confrontación incluso más aguda desde el punto de vista ideológico. Luego la pregunta es, desde este lado de la mesa, ¿estamos preparándonos? ¿Nuestros partidos se están preparando? Con los hábitos de la política, con el clientelismo, con la manera como transcurre la política en Colombia. Creemos que esa es la respuesta para una confrontación que va a ser más ideológica, más dura, pero también más contemporánea y más productiva para Colombia. Aquí también tenemos una tarea que hacer. La tarea no es solo decirle a las FARC que entreguen las armas y los pertrechos. La tarea nuestra es cómo vamos a responder, porque yo sí pienso que va a haber nuevos desafíos, y esos nuevos desafíos deben canalizarse por decisiones en materia de higiene política, que cada día son más urgentes. El punto 2 fue discutido y convenido con las FARC, pero quiero subrayar esto: todo lo que pactamos en el punto 2 es para que opere después del acuerdo final sin armas. ¿Con las FARC incorporadas a esa discusión? Claro que sí, pero explícitamente con todas las fuerzas políticas. Nosotros no estamos negociando la democracia colombiana de espaldas al país y a las fuerzas políticas. Lo que se dijo, y el doctor Lizarazo lo contará de manera más detallada, es que se crearon instrumentos, operaciones, complejas algunas, de mejoramiento de la política, de más pulcritud en la política, de más solvencia de los partidos, pero para ponerlos en práctica después del acuerdo, repito, con unas FARC sin armas y con la concurrencia de todo el escenario político. Pero esa discusión hay que darla, y esa ausencia en el documento me parece que es un poco preocupante. Pensemos ya en el futuro. Me parece que es un momento de mirar más hacia adelante. Un futuro con mayor inclusión, con mayor equidad social, con mayor énfasis en derechos económicos y sociales, con mayor preocupación por el medio ambiente. Lo que está pasando en materia de medio ambiente es realmente preocupante. Por eso no estamos hablando de una paz chiquita. Una paz chiquita es una paz donde las FARC dicen: aquí entrego mi fusil y no pasó nada. Esa no creo que eso sea realmente el tema que concierne a Colombia. Si miramos esto que está ocurriendo en La Habana, lo reitero, como una enorme oportunidad de futuro. Lo que queremos es una paz grande, es una ocasión para una especie de impulso profundo de Colombia hacia unas metas mucho más contemporáneas. Eso es realmente lo que queremos, no queremos una paz chiquita. Pero claro,
nosotros que como generación hemos fallado, si queremos que nuestros nietos puedan salir a pescar de noche, como decía el maestro Echandía. Muchas gracias. Bueno.